Bien, Colosenses 1:18 dice así, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una pregunta. ¿A quién más amas en esta vida? Vamos, no se me distraigan, piensen. ¿A quién más amas? Piensa en 3, 4 personas, yo sé que no hay una sola. ¿A quién más amas en esta vida? ¿Qué harías por ellos? Ahora piensa y trata de visualizar al Señor Jesús clavado en la cruz. Trata de visualizarlo. El Señor Jesús clavado en la cruz. ¿Provoca eso alguna sensación en ti? Probablemente no. Probablemente no, porque hemos aceptado, hemos asimilado la crucifixión como un hecho histórico, y lo es. Hemos entendido su significado para que el pecador pueda recibir perdón y vida eterna, y ciertamente es así. Pero tratar de imaginarlo en la cruz, tratar de verlo en la cruz, en nuestra mente, a la gran mayoría de nosotros, por lo menos en la mayoría del tiempo, no nos provoca ningún tipo de sensación. Es un hecho, una realidad que hemos aceptado, hemos creído, hemos abrazado. Es un entendimiento intelectual. Ahora piensa en esa persona, y una de esas personas a quien tú más amas, persona que más amas en toda tu vida, que harías absolutamente lo indecible por ella. Y trata de visualizar a esa persona, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu nieto, tu nieta. Hay que hablar de ellos también. Y visualízalo cruzando la agonía por la que Cristo tuvo que cruzar. ¿Pudiera soportar ver a esa persona en la agonía de la tortura? ¿Soportarías ver cómo su piel se va rasgando con cada latigazo? No pienses en Jesús, piensa en esa persona que tú amas. ¿Tolerarías ver cómo le clavan las manos en los pies en un tronco de madera? ¿Podrías realmente resistir los gritos de dolor, de angustia, de tormento mientras te suplica que le rescates? Las convulsiones emocionales que me provocan a mí pensando esas cosas son indecibles. El amor del Padre Celestial para con su Hijo no fue menor. Las Escrituras dan amplio testimonio del amor de Dios Padre para con el Hijo. El Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esto lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. El horrendo sufrimiento de la cruz fue experimentado por el Hijo y por el Padre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron todo esto para crear la iglesia, de la cual el Hijo es cabeza. Regresemos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1.
Comenzamos con el versículo 15, Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús, de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya hemos predicado sobre todo ese pasaje en las semanas anteriores. Ahora, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta ahí vamos a leer. Lo que encontramos en este pasaje, que llega hasta el versículo 23, hasta el versículo 17, es que Cristo es preeminente sobre toda la creación, sobre todo el universo. Y el versículo 18 en adelante es que Cristo es preeminente sobre la iglesia. O sea, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hay varias metáforas que el Señor utiliza para la iglesia. El cuerpo es una de ellas. Está también el rebaño, la vid, o más bien los pámpanos. Está un edificio, un templo. Son varias metáforas que ya hablaremos de eso en su momento. Pero en este momento el Espíritu Santo decidió utilizar la metáfora del cuerpo. Y si el Señor permite, en la próxima oportunidad estaremos hablando un poco más sobre eso. Pero ahora mismo yo quiero concentrarme en que el Hijo, que es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, y pensando en esta verdad, tuve que concentrarme en lo que Él hizo en la cruz y por qué Él hizo eso en la cruz, y para formar a la iglesia de la cual todos nosotros somos parte. Y cuando digo todos nosotros, hablo específicamente de aquellos que se han convertido a Cristo Jesús. Porque hay esta enseñanza que no es correcta, que es antibíblica, esta enseñanza de que todos somos hijos de Dios. No, eso no es verdad. La Escritura enseña que solamente los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, esos son hechos hijos de Él. Todos los demás somos criaturas de Dios. Si cuando tú dices hijos de Dios estás pensando en criaturas, bueno, entonces está bien. Pero la gente cree, y eso lo vemos principalmente en cuando alguien fallece, alguien parte, pues ya está en el cielo, ya está en el cielo. Todo el mundo va para el cielo, según el mundo. Y eso no es así, estimados, no es así. El Señor Jesucristo fue a la cruz y fue crucificado, y Él y el Padre experimentaron ese horror por causa del pecado tuyo y mío. Por nuestro pecado, por mi pecado, por tu pecado, Cristo fue a la cruz. Y esto significa algo inmenso. Y es importantísimo que se le dé la importancia que tiene. No es verdad que todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
y se tuvieron que ser hechos hijos de Dios que eran antes. No lo eran. El Padre y el Hijo hicieron todo esto y el Espíritu Santo, todos estuvieron involucrados en el Evangelio, en la crucifixión, para crear la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces quisiera que nosotros, al pensar en esta pequeña porción del versículo, que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quisiera que nosotros en primer lugar pensáramos que el Padre envió a su Hijo para formar un pueblo peculiar, un pueblo propio, un pueblo distinto. Y esa es la iglesia. El Señor vino a ser crucificado para salvar a los pecadores, y aquellos que son salvos entonces forman parte de la iglesia, o ellos forman la iglesia. La iglesia es todos los creyentes desde que el Espíritu Santo vino hasta el día de hoy y hasta que el Señor entonces venga. Son todos los creyentes que han creído, o sea, todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, todos aquellos que se han convertido de sus propios caminos para ser discípulos de Cristo. La iglesia es todos los creyentes en todas las épocas, a través de todas las culturas, todos aquellos que creyeron en Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, la iglesia, ese es lo que llaman los teólogos la iglesia universal, pero la iglesia universal es expresada a través de iglesias locales, o sea, grupos como este, de creyentes que nos reunimos, nos congregamos, formamos parte de la iglesia universal, pero estamos aquí. Y la Escritura manifiesta que la iglesia universal siempre se manifiesta en este mundo a través de las iglesias locales. Por eso es que tenemos cartas como la carta de Pablo a los romanos, las dos cartas de Pablo a los corintios, la carta de Pablo a las iglesias en Galacia, que eran varias, la carta de Pablo a la iglesia en Éfesos, la carta de Pablo a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Tesalónica, las 7 cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis, entre ellas Efesios, Tiatira, Filadelfia, Esmirna, Pérgamo, etc. Todas esas son iglesias locales. La iglesia universal se expresa en el mundo a través de la iglesia local, como esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. Este edificio no es la iglesia, es un edificio. ¿Okay? Esto no es la iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús son la iglesia. El Padre que envió a su Hijo para formar un cuerpo peculiar, un cuerpo propio, un pueblo propio, para a través de ese pueblo enviar el evangelio a las 4 esquinas de este mundo. El Señor dice en Mateo capítulo 1, y dará a luz un hijo, hablando de María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ustedes ven? Era necesario que nuestros pecados fueran redimidos, y Cristo Jesús es quien lo hizo. Apocalipsis capítulo 5, ya estamos hablando de aquellos que ya están en el cielo, que ya están en la presencia del Señor. Dice Apocalipsis, y cantaban un cántico nuevo diciendo,
digno eres de tomar el libro, expresándolo al Señor Jesús. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Gloria al Señor. Gloria al Señor que Él vino para salvar a los dominicanos y a los africanos, europeos, haitianos, de todos, mexicanos, claro, también mexicanos, puertorriqueños también, ¿ok? A todos, qué bueno, de toda tribu, toda nación. Cristo Jesús vino para salvar a aquel que se arrepienta de su pecado y cree que Él es el único y todo suficiente Salvador. La iglesia no es quien salva. Ningún hombre ni ninguna mujer, por más santo o santa que sea, puede salvar. Los pastores no salvan, mucho menos los de aquí de esta iglesia. ¿Okay? No, el único Salvador es, aleluya, Cristo Jesús. Es el único Salvador. Y cuando Él salva, entonces aquellos que son salvos vienen a pertenecer a ese pueblo propio, a ese pueblo peculiar que es el pueblo del Señor. Él dice en Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio o peculiar, celoso de buenas obras. Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. En segundo lugar, como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Cristo nos manda a amarnos. ¿Qué tiene eso que ver con el texto? Bueno, de manera directa, no mucho. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo estresó, no sé si eso es palabra en español, porque la traduje del inglés al español, stressed, o sea, enfatizó el amarnos los unos a los otros como prueba de que somos realmente hijos suyos, de que realmente somos parte de esta iglesia, de este cuerpo, de este pueblo que Él redimió para sí mismo. Primera de Pedro, bueno, vamos primero a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, por favor. Pueden buscarlo. Juan capítulo 13, Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Ok, vamos a detenernos ahí un momentito. ¿Dónde está el Señor Jesús ahora mismo? Cuando Él dice esto. El Señor Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Esta es su última noche vivo. Desde los capítulos 13, 14, 15, 16, todo ese discurso sucede, o sea, el Señor Jesucristo lo da a sus discípulos de manera privada en la última noche antes de ser crucificado. Lo arrestaron en la madrugada y lo crucificaron más tarde. Y el Señor en esa última noche dice, un mandamiento nuevo os doy a los discípulos en privado, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ustedes ven, como yo os he amado. Muy importante recordar eso.
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo está diciendo aquí que probablemente el arma evangelística más poderosa que puede tener la iglesia es que haya evidencia clara de que nosotros pertenecemos a Él, amándonos con un amor que es fuera de este mundo, como yo os he amado y como amó Cristo. Él no amó a los que le amaban. ¿Por qué? Porque nadie excepto el Padre le amaba. Él amó a sus enemigos, a nosotros que no queremos saber de Dios, excepto el Señor ponga en nosotros buscarlo. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí excepto Dios lo traiga. 2 veces lo dijo en cuestión de 2-3 versículos. Nadie puede venir a mí excepto el Padre que me envió lo traiga. Entonces nosotros no buscamos a Dios por nuestra propia iniciativa. Si hay algún deseo en ti de buscar a Dios, ese deseo es colocado ahí por Dios. No sale de tu naturaleza. Romanos capítulo 8 dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos redimidos por Él. Que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo conocerán que somos realmente discípulos de Cristo Jesús? Si nosotros nos amamos como Él nos amó. Cuando nosotros estemos interesados por todos y cada uno de nosotros, nuestras necesidades, cuando nosotros estemos dispuestos a ir más allá de nuestro confort, ¿por quién? Por aquel que me cae mal, o quizá por aquel con quien yo no tengo tanta afinidad. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Es un mandamiento nuevo por causa de eso, porque Él dice, como yo os he amado. Porque todo el Antiguo Testamento nosotros vemos el amor de Dios para con su pueblo. Pero aquí el Señor dice, como yo os he amado. Agrega ese elemento nuevo. Un elemento de sacrificio, elemento de dar su vida el uno por el otro. Entonces, 1 de Pedro capítulo 1, se pueden buscarlo, 1 de Pedro capítulo 1, la primera carta de Pedro, dice así, versículo 17. 1 de Pedro 1, 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, si ya tú dices que eres su hijo e invocas a Dios como tu Padre, entonces dice, debes conducirte en temor todo el tiempo de tu peregrinación en esta tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El pastor que el año pasado partió a la presencia del Señor, Warren Wiersbe, escribió: la palabra amar o sus derivados se usa solo 12 veces en el Evangelio de según San Juan, los capítulos 1 hasta el 12. Solamente se usa ahí 12 veces. Pero los capítulos 13 en adelante se usa 45 veces. Es la palabra clave en el sermón de despedida de Jesús a sus discípulos. Capítulo 13, 14, 15 y 16. Así como es una carga en su gran oración sacerdotal, capítulo 17. O sea que en ese discurso, en esa conversación que el Señor tuvo con sus discípulos esa última noche, estaba cargado ese discurso del concepto de amor, amándolos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y como yo os he amado, hacedlo. Y nosotros debemos también mostrar al mundo el amor de Cristo. Dice otro comentarista, Baumler, a partir de esa noche, los discípulos de Jesús iban a poner en práctica el amor bajo la luz del sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, nosotros somos parte de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Y el Señor, el Padre, dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y después dice: a Él oíd. O sea, háganle caso, obedézcanle. Y en el capítulo 14, esa última noche, el Señor le dijo a los discípulos: si me amáis, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Por lo tanto, amaos los unos a los otros. Hermanos, esta meta deberá ser parte de nuestro objetivo, porque es parte central del Evangelio, porque es el meollo del Evangelio. Es por amor que el Señor fue a la cruz. Pero gloria a Dios que Él no quedó en la cruz. Él resucitó y ascendió y prometió que un día vendrá, y Él lo estamos esperando. Amados, el Evangelio debe penetrar hasta las más íntimas fibras de nuestro ser, ajustando nuestro corazón al molde de Cristo, para que podamos amar como Cristo. El amor hipócrita está a la orden del día. El amor condicional, el amor interesado, es el que gobierna la mayoría de nuestros corazones. La semana pasada yo les decía, es el egoísmo mío, el amor a mí mismo es enemigo de mi esposa. Porque cuando yo tengo conflictos con ella, es por causa de mí, es por amor a mí mismo, es por yo amarme demasiado, que yo quiero tener la razón, yo quiero tener que ella haga lo que yo diga, que yo. Egoísmo. Ese amor
es fácil tener porque no es amor. El amor verdadero es el amor desinteresado. Cristo llama a sus hijos a algo que es absolutamente fuera de este mundo, fuera de tu misma naturaleza. Tener amor los unos para con los otros, como Cristo lo tuvo y lo tiene, es algo fuera de este mundo. A mí me parece que el Señor está buscando aquí o apuntando aquí hacia como una fusión de nuestras vidas. Una fusión, porque dice ahí, si tuvieres amor los unos con los otros. Eso es lo que el Señor anda buscando. Que realmente el amor entre nosotros, el amor en la iglesia, sea de tal manera fuerte que el mundo debería estar extrañado, debería estar siendo incluso hasta atraído hacia nosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque este mundo tiene mucha falta de amor. Hay demasiada traición, hay demasiada maldad, hay demasiado falsos amigos. Aún dentro de las familias, los hermanos peleándose los unos por los otros. Amigos que te dijeron que eran amigos y oye, me son amigos, claro que sí, y después te traicionan. Hay personas que andan solitarias buscando ver si hay realmente algo real en esta vida, algo que llegue y llene su corazón. Y amados hermanos, nosotros como iglesia no estamos haciendo un buen trabajo, no estamos siendo un buen ejemplo. Porque dentro de las iglesias hay chismes también y hay enemistades. Completamente lo contrario a lo que el Señor nos ha llamado. Él es la cabeza, a él oíd. Como creador y sustentador, como vimos ya en los versículos anteriores, el Señor Jesucristo es el soberano de la creación y de la iglesia. Él creó el tiempo, Él administra el tiempo, Él es antes del tiempo, antes de todas las cosas. Él administra el universo dentro del tiempo y administra el tiempo mismo. Por ejemplo, dice la Escritura que Él acortará los días en los últimos días. Ustedes recuerdan que Él detuvo un día con Josué. Él atrasó el tiempo con Ezequías. Él creó el universo en el tiempo, el día 1, el día 2, el día 3, etc. El Señor Jesús mismo administró cuándo Él sería crucificado. Él vino al mundo en el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura. Ni un día más, ni un día menos fue cuando Él llegó. En varias oportunidades Él dijo que aún no era su tiempo, no era su hora para ser crucificado. Pero cuando hubo llegado su hora, entonces permitió que lo arrestaran. Permitió que lo crucificaran. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego. Aleluya, qué amor tan grande. Cuando el Señor resucitó y antes de ascender, Él instruyó a los discípulos que esperasen el cumplimiento de la promesa de que Él enviaría su Santo Espíritu. Y ahí Él crearía a su iglesia. Y así sucedió. Leemos esto en Hechos capítulo 2. Justamente horas antes de ser arrestado y crucificado,
el Señor les habló a los discípulos al corazón y les habló de su amor y cómo deberían amarse los unos a los otros. Fíjense cómo comienza el capítulo 13 de Juan. Capítulo 13 de Juan comienza antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y termina ese pasaje entonces con el versículo 34 y 35. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y cuando dice, todos conocerán que sois mis discípulos, está hablando no solamente de los inconversos, está hablando aún de los creyentes. ¿Cómo nosotros podemos identificar si una persona es realmente creyente, no de boca para afuera, sino de corazón, que realmente ha sido nacido de nuevo, que realmente el Espíritu de Dios vive en él, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador? ¿Cuál es una de las maneras más claras de poder identificarlo? Por el amor que tenga hacia los hermanos. Primero de Juan, ahora en la carta que él escribió, la primera carta que Juan escribió, capítulo 2, versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece, o sea, el que desecha a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, el primer nacido de entre aquellos que murieron. Y ya nosotros vamos a explicar, pero para que no se confundan, antes de Cristo hubo personas que resucitaron. Él mismo resucitó a varios. En el Antiguo Testamento hubo varios que resucitaron. ¿Cómo fue él el primero? Bueno, todos los demás volvieron a morir. El Señor Jesús no. Es el primero en tener una verdadera resurrección. ¿Sí? Y esa es la resurrección que nosotros estamos esperando. Entonces el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hagamos caso de lo que la cabeza del cuerpo, la iglesia, nos dice. Lo que el Señor Jesús espera de nosotros. Y el amor es tangible. El amor no es de palabras. Decirte te quiero mucho, mi hermano, es bueno. Es bueno. Pero exprésalo. Que se vea, que sea evidente, que sea tangible, que sea algo que la persona puede decir gracias los unos para con nosotros. Si tú estás aquí esta mañana, el Señor te trajo
y todavía no te has convertido a Cristo, tú no has venido en vano. El Señor está interesado en tu alma, por eso te trajo para que escucharas la verdad del Evangelio. Necesitas tener al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Salvador para tu alma, Señor de tu vida. Porque tú necesitas a alguien que salve tu alma de la condenación de tus pecados. Y necesitas tener un Señor que te ame, que dirija tu vida mientras tú estás aquí en esta tierra. El Señor quiere ser tu Salvador y tu Señor. Y Él no acepta regateos, porque Él es el soberano. Si estás aquí y todavía no te has convertido a Cristo, este es un buen momento para que tú lo hagas. Vamos a todos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas para no tener distracciones. Podemos cerrar nuestros ojos para no tener distracciones. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo, ahí en tu asiento tú puedes tener una conversación con Él. Y le puedes decir, Señor, gracias por un amor tan grande como tú fuiste a la cruz por mí. Yo he pecado contra ti, Señor, y quiero pedir que tú me perdones. Estas son palabras que tú puedes repetir en tu corazón, tú puedes hacerlas tuyas. Yo te estoy dando un ejemplo. Eres tú que tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero puedes decirle eso, Señor, ¿cuánto he pecado contra ti? Necesito tu perdón. Entra ahora a mi corazón, Señor, perdona todos mis pecados, sé mi Salvador. A partir de ahora quiero ser tu discípulo. Quiero que tú seas Señor de mi vida. Yo me someto a ti, me entrego a ti. En este momento cedo todo lo que es mi vida, mi corazón, mi alma, a ti, Señor, para gloria de tu nombre. Es tu oración, es tu conversación con el Señor. Lo único que yo puedo hacer es compartir estas verdades contigo, pero ya la decisión la tienes que tomar tú. El Señor Jesucristo es la cabeza. Él es el soberano. Él es Dios. Él es el creador. Y ya sea que yo me entregue a Él o no, Él seguirá siendo el soberano. Pero tú puedes humillarte delante de Él y decirle, Señor, te necesito. Sé tú mi Salvador y mi Señor. Ahora, amados hermanos, el reto nuestro es que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y es interesante que está en el pasado cómo nosotros podemos identificar el verdadero amor de Dios para con nosotros en la cruz. Él no tenía que hacerlo. Si Él no hubiese ido a la cruz, Él hubiese sido justo como quiera, porque Él es justo. Pero ese amor, ese sacrificio, esa entrega, lo hizo por nosotros, para que tú y yo podamos amarnos y manifestar ese amor al mundo. ¿A quién debes pedirle perdón? ¿A quién debes perdonar? ¿Con quién debes reconciliarte? Esposa, esposo, hijos, algún otro hermano, hermana, quizás vecinos. Señor Dios del cielo, nos encomendamos a ti porque te necesitamos. Estas verdades, este amor divino, este amor sobrenatural, lo podremos vivir si estamos sometidos a ti.
Padre, ayúdanos a hacerte caso, a hacer lo que tú esperas de nosotros, a amarnos los unos a los otros, para gloria de tu nombre. Amén.